buen día, Dios les bendiga. Hoy estudiaremos la lección número 12, la fe del pacto. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por Jesucristo, quien nos ayuda en todas nuestras debilidades. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gracias a la misericordia de Dios, nos llegó el mensaje de salvación. Desde el momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, empezaste tu carrera para llegar al cielo. Pero debes entender que no es con sacrificios humanos, ni comprando la salvación como vas a llegar a casa. Es solo por gracia. La distancia entre el cielo y la tierra es muy larga para llegar con tus propios méritos o con tu propia fuerza. Si llegamos a casa, será únicamente por la gracia de Dios. La salvación es un regalo de Dios, porque solo alguien igual a Dios puede restaurar nuestra vida. La única solución para nuestra imperfección se puede obtener solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe, Dios coloca la obediencia perfecta de Cristo a nuestro favor. La perfecta obediencia de Cristo es aceptada a cambio del fracaso del hombre, y Dios a cambio perdona, justifica al alma creyente y arrepentida. Dios, por el solo hecho de aceptar a Cristo, trata al hombre como si fuera una persona justa, como si nunca hubiese pecado, y ama al ser humano como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia. Cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad al ser transgresores de la ley. El hombre pecador aparece delante de Dios como una persona justa. El resultado goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con su Hijo. Pero no quedamos solo en la aceptación de Cristo. Ahora debemos ser santificados a través de la obra hecha por medio del Espíritu Santo. Por medio de las verdades de la palabra de Dios, eso también lo alcanzamos mediante la fe. Es solo mediante la fe que nuestro carácter imperfecto puede ser transformado. Tanto el antiguo pacto como en el nuevo pacto tienen el mismo camino de salvación. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, y tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la salvación es por medio de la fe. Si fuera ganada por las obras, el Creador estuviera obligado a darnos la salvación. Pero hay personas, algunos cristianos, que no entienden la gravedad del pecado y piensan que Dios tiene la obligación de salvarnos cuando nos daremos a mirar el sacrificio de Cristo. Nos damos cuenta de la magnitud del pecado. Es decir, que cada vez que tú contemples lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, vas a ver lo grande que es el pecado que te lleva a la destrucción. Y nos lleva a reflexionar con emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. A cambio le brindarás a Dios honra, tributo y adoración. Si tienes en tu mente las escenas del Calvario, desaparecerá de tu mente el orgullo, el egoísmo, la vanagloria. No alcanza ningún dinero del mundo para redimir un solo ser humano. Cristo mostró en la cruz del Calvario que el amor es más fuerte que la muerte. Cristo cumplió en la cruz para brindarle la salvación al hombre, y para brindarte esa salvación que muchos no valoran, se enfrentó a las mismas potestades de las tinieblas. Cristo soportó que se ocultase el rostro de su Padre solo por querer salvarte a ti y a mí.
pero en vez de Cristo retroceder, sintió aún más amor por la raza humana. Su agonía en la cruz nos trajo salvación. Cristo pagó el precio de la redención del hombre. Así que si piensas que el pecado es cosa ligera, mira al Calvario y verás a Cristo excelso, inocente, que pagó una muerte dolorosa, soportó el peso de los pecados del mundo. Es algo que el hombre no puede comprender. Nuestra mente finita no es capaz de medir la anchura, la altura y la profundidad del amor divino. Pero si buscas a Dios en oración, tu mente, se llenará del amor de Dios, enternecerá tu alma, elevarás tus afectos. El resultado será una transformación de todo el carácter. Hablemos un poco acerca del sacrificio de Cristo. Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. El hombre no cristiano es impotente para erradicar los males personales y sociales. No encuentra un significado satisfactorio en su vida presente, ni tampoco tiene una esperanza viva para el futuro. Dios dice que cambiará tu manera de vivir. Recibiste de vuestros padres. Es necesario vivir una vida completamente nueva para sustituir la inoperante e inútil filosofía del paganismo, corruptibles o perecederas. En contraste con la naturaleza del hombre, Cristo vino para entregarse en favor tuyo. Las cosas perecederas, porque no pueden pagar el precio de la redención de la raza humana. Los esclavos eran comprados y liberados con oro o plata. Pero el rescate espiritual del hombre depende de un pago infinitamente más precioso. Somos rescatados entre las cosas corruptibles y la sangre preciosa de Cristo, la sangre preciosa de Cristo Jesús, sin par, lo que hace que la redención que pagó el Salvador sea infinitamente mayor que cualquier otra cosa, que cualquier oro o plata de todo el planeta Tierra. Sin duda alguna, solo la sangre de Cristo puede redimirnos del pecado. En cuanto a Cristo como el Cordero dado por Dios para la redención de los hombres, en el Antiguo Testamento se habla de la perfección física del Cordero que se ofrecía en el sacrificio. Esa cualidad se destaca también en el Nuevo Testamento como un símbolo de la perfección moral de Cristo, que lo capacitó para ser el Cordero que Dios había ofrecido en el sacrificio digno y capaz de expiar los pecados de la raza humana. Solo por medio de la sangre de Cristo le daba validez al pacto. Sin Cristo el pacto se vuelve nulo y sin efecto, porque Dios no había podido cumplir su parte del trato. Si no ofrecía a Cristo Jesús en favor de todos los que creen. Leamos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna o segunda muerte, tal como lo registra Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Dios, por el contrario, ofrece una dádiva. La palabra que previamente se tradujo como don o dádiva contrasta visiblemente con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido pueda prestar a Dios.
no se deben a su propia virtud, sino que son el fruto del Espíritu Santo a quien Dios ha enviado para que viva en el creyente. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación. No importa lo que hagas, no importa el esfuerzo que hagas, no puedes obtener la vida eterna. Ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvados por gracia por medio de la fe, y esto es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Vida eterna. El don de la vida eterna que Adán y Eva perdieron por su transgresión será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibirlo y se preparen para el dedicado su vida al servicio de Dios. Es decir, que si entregas tu corazón cada día a Cristo Jesús, en Cristo Jesús, Cristo es la resurrección y la vida. Tal como lo registra Juan capítulo 11, versículo 25, es el autor de la vida y que da vida eterna a todos los que tienen la fe en Él, tal como lo registra Juan capítulo 6, versículo 40. La dádiva de Dios de vida eterna no solo se concede mediante Cristo, sino está en Cristo, su fuente permanente, y solo se puede recibir por medio de la unión con aquel que es nuestra vida. Leamos Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Pablo usó este texto como la piedra angular sobre la cual erigió la doctrina de la justificación por la fe, tal como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 3. Aunque la posibilidad de que Abraham tuviera hijos había disminuido desde que Dios le diera la primera promesa, puesto que su edad había aumentado, no vaciló en aceptar la palabra de Dios de que sería así, es decir, que Abraham le creyó a Dios. La forma verbal hebrea traducida creyó viene de la misma raíz de la palabra amén, con la cual destacamos nuestro deseo de que Dios oiga y realice nuestras oraciones. Este verbo expresa completa confianza en el poder y en las promesas de Dios. Además, la forma particular del verbo que aquí se expresa, que esta no solo fue la experiencia histórica de Abraham en ese mismo momento, sino también un permanente rasgo de carácter, perseveró creyendo. La fe de Abraham y su confianza en Dios, comparable a la de un niño, no lo hicieron justo, sino más bien le fue contada por justicia. Por medio del Señor, por primera vez se presentan juntos esos importantes conceptos, fe y justificación. Es obvio que Abraham no había tenido justicia, basta que le fue atribuida por Dios, y si él no la tuvo, ningún hombre jamás la ha tenido. Abraham era pecador y necesitaba redención como cualquier otro ser humano. Pero cuando la justicia le fue imputada, también se le extendieron la misericordia y la gracia, que incluían el perdón de su pecado y hacían accesibles las recompensas de la justicia, es decir, todas las promesas de Dios. Por primera vez aquí aparece la plena importancia de la fe. También aquí por primera vez se menciona la justicia imputada. De aquí en adelante, ambos conceptos fundamentales se presentan en las Sagradas Escrituras hasta ser tratados exhaustiva y magistralmente por la pluma del apóstol Pablo. Somos justos, tú eres justo, yo soy justo solo por la fe. La vida de Abraham fue una vida de fe y obediencia. No fue una vida de fe y obediencia perfecta. Mostró debilidad en varios aspectos. Por ello la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita. Eso significa que somos justos delante de Dios a pesar de nuestras faltas. Significa que el Dios del cielo nos considera justos aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a él por medio de la fe. ¿Cómo fue la fe de Abraham? Abraham puso su confianza en Dios. Se dejó llevar por Dios. No preguntó ni cuestionó a Dios. Se sometió a la voluntad de Dios. Somos considerados justos no por ningún
acto que podamos hacer, sino solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es justificación por la fe. La fe es el transporte por el cual recibimos la justificación. Es algo maravilloso. Lo rico y el misterio del cristianismo por la fe es que tú y yo somos considerados justos delante de Dios. El resultado de esa fe es obediencia, santificación, santidad y desarrollo de un nuevo carácter. Es decir, que cuando te acercas a Cristo, Dios promete justificarte. Y debe también el resultado, el amor deben surgir de esa gran gloria de Dios. Cuando hacemos un pacto con Dios hay promesas. Es muy seguro confiar en los méritos de Cristo. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos y nos sentimos perdidos. Pero cuando vemos a Jesús nos sentimos salvos. A veces miramos atrás y no vemos nada bueno en nosotros. Nos sentimos tan culpables delante de un Dios tan santo. No hay otra esperanza sino fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, tal como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Solo te invito en esta hora que no esperes a estar enfermo o al borde de la muerte para aceptar a Cristo Jesús. Coloca tu seguridad en Dios. En estos momentos, Él nunca ha fallado ni fallará. El pacto se basa en las seguras promesas de Dios. Esas promesas pueden llenarte de paz y esperanza a cada hora. Leamos Salmos, capítulo 34, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La misma palabra de Dios dice gustad y ved. El salmista invita a otros a que no acepten así como así su palabra, sino que la pongan a prueba por sí mismo. La Biblia dice probad el sabor. La prueba más convincente de la religión se encuentra en la experiencia personal. Sin una experiencia cristiana personal, la religión de Cristo resulta solo una teoría y como tal no puede salvar. Bueno comprende cualidades como bondadoso y amigable, misericordioso. Si meditamos en este atributo de Dios, podremos corregir nuestro sentido de justicia indiferente. Deberíamos ser sensibles a las enternecedoras características del carácter de Dios. Cuando nos sintamos tentados a olvidar la ternura en nuestras relaciones con nuestros semejantes, necesitamos recordar este atributo divino. Dichoso, hombre joven y vigoroso. No hay nadie que no necesite de la ayuda divina. En el plan divino, la autosuficiencia es imposible. El ser humano necesita de Dios. Cristo estuvo entre los hombres en forma humana, condición de hombre según todas las apariencias externas. Cristo era un hombre y así fue considerado por aquellos con quienes vivió en esta tierra. Como su apariencia exterior lo denotaba, era un ser humano y lo era en el más completo sentido de la expresión, pero al mismo tiempo era algo más que eso. Era Dios tanto hombre, misteriosa combinación de las dos naturalezas, la humana y la divina, hecha posible por la encarnación. Se humilló para poderte salvar, lo que demuestra que el acto supremo de humillación propia culminó cuando Cristo se sometió voluntariamente a la muerte. Cristo fue obediente por ti, es decir, a Dios hasta la muerte. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. Fue sin duda una humillación el hecho de que hasta la muerte la obediencia de Jesús lo llevó a entregar su propia vida. Fue sin duda alguna una humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después, siendo hombre, muriera una muerte oprobiosa en la cruz. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra, es decir, en la carne, tal como lo registra Romanos capítulo 8, versículo 3. Fue donde Cristo consintió en obedecer. Era hombre, sometido a los mismos deseos de conservar su vida
como lo somos nosotros, fue tentado por Satanás, pero lo venció por el medio del poder del Espíritu Santo. Y así también podemos vencerlo nosotros. No ejerció en favor de él ningún poder que nosotros no podamos emplear. Cristo sufrió la muerte de la cruz. El énfasis se halla no solo en el hecho de que Cristo murió, sino en la clase de muerte que sufrió. Era una muerte que implicaba una gran vergüenza e intenso sufrimiento. La crucifixión la aplicaban los romanos a los esclavos, a los no romanos y a los más viles criminales. Era una muerte sobre la cual la ley de Moisés había pronunciado una maldición. Solo encontramos en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Y hasta los gentiles la consideraban como el más vil y cruel de todos los castigos. El mensaje de Cristo crucificado era un tropiezo para los judíos y una necedad para los griegos. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Bien sabía Pablo que si aquellos a quienes escribía podían aceptar el asombroso sacrificio que Jesús había hecho por ellos, no habría lugar para el egoísmo con sus vidas, es decir, que podían ser transformados. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día. Lluvias de bendiciones. Hasta la próxima.